Imagínate que estás en Buenos Aires conmigo en Argentina y te estoy llevando a una de las librerías más esplendorosas del mundo. Estamos por entrar en la ultra famosa librería El Ateneo de Buenos Aires. Estás rodeado de estanterías llenas de libros. La pintura del techo, los balcones y la decoración te hacen sentir que en vez de estar en una librería, estás en un teatro. Y estarías en lo cierto, porque el Ateneo Grand Splendid era un teatro y ha sido renovado, remodelado con el tiempo y se convirtió en la librería que es hoy. Es una de las librerías más grandes de Sudamérica. Bueno, estás allí adentro conmigo, el ambiente es mágico y quieres comprar un libro en español, pero no sabes cuál elegir. No te preocupes, hoy voy a compartir contigo 25 libros de la literatura argentina para que puedas encontrar uno perfecto para ti según tu nivel de español. Te voy a hacer recomendaciones de libros básicos, intermedios y avanzados. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF, es gratuito, puedes descargarlo, te dejo el link en la descripción. Allí tienes todos los 25 libros que voy a recomendarte y también un poco más de información para que puedas elegir el que te guste más. En el PDF te voy a dejar algunos pequeños fragmentos y también links de sitios donde puedes conseguir y comprar los libros. Hace unas semanas estuve con mis estudiantes en el curso de inmersión de español en Buenos Aires, Argentina, y los llevé a mis estudiantes al Ateneo para ver esta obra de arquitectura bellísima, y muchos estudiantes también querían aprovechar para comprar libros en español para leer y me pidieron que hiciera una lista con mi recomendación de libros. Tú ya sabes que uno de mis pasatiempos favoritos es leer, así que claro que me inspiré en mis estudiantes y nuestro viaje a Buenos Aires para hacer la clase de hoy. Seleccioné estos libros porque son considerados clásicos, fueron muy exitosos o dejaron una marca en la literatura argentina. También debo mencionar que no todos los autores de esta lista son argentinos. Algunos libros fueron escritos por extranjeros, pero tienen algo en común y es que hablan de Argentina. También, si te interesa leer clásicos de la literatura universal de todo el mundo en español, no solamente de Argentina, te recomiendo esta clase que hice con una recomendación de 10 libros clásicos para estudiantes de nivel avanzado. Y también tienes esta otra clase con 10 recomendaciones de libros para estudiantes de nivel intermedio. Dividí la lista de estos 25 libros en 3 niveles de dificultad de español. Te voy a recomendar libros para nivel principiante, para nivel intermedio y también para nivel avanzado. Si tu nivel de español es principiante, entonces te quiero recomendar El hombrecito del azulejo. Es un cuento fantástico que fue publicado en 1963. Cuenta la historia de un hombre pequeño que vive en un azulejo. ¿Sabes lo que es un azulejo? Son esas pequeñas baldosas que usamos para cubrir las paredes. En Portugal, por ejemplo, es conocido por tener muchos azulejos de muchos colores en toda la ciudad. Algunos azulejos tienen diseños y en el caso de este cuento, el diseño es un hombrecito que tiene una amistad muy especial con un niño que está enfermo. Otra muy buena opción para los estudiantes principiantes es leer cómics o historietas, y por eso no puedo dejar de recomendarte, por supuesto, a Mafalda de Quino. Mafalda es una niña de 6 años y ella es muy curiosa. Odia la sopa y ama a los Beatles, y también pregunta por
todo. Y lo que más le preocupa a Mafalda es la paz del mundo. Mafalda es un cómic de los años 60, pero sigue teniendo relevancia porque trata de temas universales como la política, la injusticia, la familia, la educación, la paz mundial, entre otros temas muy variados. Pero todo visto a través de los ojos de una niña de 6 años, con esa inocencia, esa honestidad que tienen los niños. Si viajas a Buenos Aires alguna vez, vas a ver a Mafalda por todos lados. Es la chica más famosa de Argentina. La vas a ver irónicamente hasta en la sopa. Otros cómics que te recomiendo son Mujeres Alteradas de Maitena o Gaturro de Nick. Muy bien, continuemos con mi recomendación para estudiantes de nivel intermedio. Primero tenemos el libro más importante de Argentina, que es El Gaucho Martín Fierro, de José Hernández. ¿Sabes qué es un gaucho? Un gaucho es como un vaquero, like a cowboy. El gaucho es una persona que vive en el campo, que anda a caballo y cuida del ganado, y es básicamente el cowboy argentino. Bueno, hay que tener ojo, cuidado, no es tan fácil de leer este libro, usa vocabulario de los gauchos y de la gente que vive en el campo, y eso puede que no sea muy fácil de leer. Pero no es una novela con oraciones largas y complicadas. Está escrito en forma de poema, como si fuera una poesía, y entonces está escrito en forma de prosa, y puedes seleccionar un verso a la vez y tomarte tu tiempo para analizar bien esa sección solamente. Este libro es un clásico y en Argentina lo estudiamos en la escuela secundaria. Ahora, si tú tienes un nivel intermedio y lo que realmente quieres es leer una novela en español, te recomiendo 3 libros. Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez, Indias Blancas de Florencia Bonelli y Amalia de José Mármol. Crímenes imperceptibles es una novela de misterio fácil de seguir con una historia interesante sobre asesinatos y matemáticas en la ciudad de Oxford. Indias Blancas es una novela histórica y romántica que muestra cómo era la vida en Argentina en el siglo XIX, especialmente la relación entre los europeos y los indígenas. Además, la autora Florencia Bonelli es de Córdoba, como yo, así que claro, tenía que recomendártela. Amalia es importante porque fue la primera novela de Argentina y habla sobre la historia del país, la política y el amor en tiempos de guerra. Si no quieres algo que sea demasiado largo como una novela, o si no quieres que esté escrito como poema, entonces te recomiendo 2 libros que son colecciones de relatos cortos. Te recomiendo Aguafuertes porteñas y Misteriosa Buenos Aires. Los 2 libros son excelentes para aprender sobre la historia de la ciudad de Buenos Aires. Especialmente si te gusta la época del tango, Aguafuertes porteñas es muy interesante. Otra vez, si todas estas recomendaciones son muy difíciles para ti, quizás te convenga leer un cómic. En ese caso, te recomiendo que leas El Eternauta. ¿De qué se trata? Bueno, el Eternauta es un hombre que aparece en la casa del narrador de la historia, Germán, que es el alter ego del guionista Oesterheld, y le cuenta que viene de otra dimensión en la que el mundo ha sido invadido por una fuerza extraterrestre. De hecho, hace poco en abril, Netflix hizo una serie a partir de esta historieta. Hizo furor en toda Argentina. Actúa Ricardo Darín, uno de los actores más famosos de mi país. No he tenido tiempo de verla, pero todo el mundo la recomienda. Ahora pasemos a mi recomendación de libros para un nivel un poco más avanzado.
Algo muy importante a tener en cuenta es que estos libros pueden ser difíciles hasta para los nativos del español. Así que recuerda ir de a poco y tomarte tu tiempo. Una idea que me gustaría darte es que si te resulta difícil leerlos y realmente quieres leer estos libros, puedes comprar el libro que quieras en español y también en inglés o en tu idioma nativo, y puedes leer ambos a la vez, irlos comparando con la otra versión. He tenido varios estudiantes que me dijeron que hacen eso y les ayuda muchísimo para comprender el texto en español. Quizás también te sirva a ti si te gusta leer este tipo de libros un poco más complejos. Si quieres un libro corto pero intenso, te recomiendo El túnel, una novela psicológica que nos sumerge en la mente de un pintor obsesionado con una mujer. Si El túnel te parece relativamente fácil, puedes subir el nivel con Sobre héroes y tumbas. Es una novela más compleja que tiene varias historias que se cruzan entre sí. Y si te gusta la literatura experimental, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges son dos autores que tienes que leer, sí o sí. Puedes empezar con Bestiario, una colección de cuentos con situaciones extrañas y surrealistas. O dar el gran salto a Rayuela, una novela súper loca que no se lee de forma lineal. O sea, lo puedes leer del final al principio o cortar capítulos en el medio. Rayuela es una locura, es algo muy muy loco. En un momento rompió con toda forma tradicional de escribir. Rayuela narra la historia de Horacio Oliviera, un intelectual argentino que vive en París, y su relación con Lucía, conocida como la maga. Y la novela explora temas como el amor, la búsqueda de la identidad, la experiencia de la vida en el exilio, con una estructura no lineal que invita a la lectura activa y a la interpretación subjetiva. Tienes diferentes finales dependiendo de cómo tú decidas leer el libro. Borges, por otro lado, juega con la filosofía y la metafísica en Ficciones y El Aleph. Son colecciones de cuentos llenos de laberintos, paradojas y mundos dentro de otros mundos. A Borges le gustaba mucho explorar ideas muy complejas, por eso sus cuentos son complejos también. Sus libros no son difíciles en cuestión de vocabulario o de gramática, sino que son difíciles en cuanto a las ideas que presenta. Si logras entender estos cuentos, aunque sea un poco, te felicito. Tu español es muy pero muy bueno. De todos modos, con la ayuda del internet o de ChatGPT, de Google, puedes ir leyendo de a poco y buscar ayuda para entender y poder disfrutar de estos clásicos argentinos en español o en castellano, que es el español de Argentina. En Argentina, al idioma español le decimos castellano. Si buscas una historia de amor contada de forma diferente, te recomiendo Boquitas Pintadas. Está contada en cartas y recortes de diario o periódico. Es muy interesante. Es como si la historia estuviera fragmentada. Si prefieres un cuento breve, El Matadero es una de las primeras denuncias políticas en la literatura argentina. Es un clásico de clásicos. Quejarnos de la política es un deporte nacional para los argentinos. Así que en Argentina la gente habla de política todo el tiempo. No solamente con los vecinos o con tu familia o tus amigos, hablas con todos tus vecinos, la cajera del supermercado, hasta con el taxista. Todos hablan de política en Argentina. Entonces, claro que aparece también en los libros. Si te gustaría saber más sobre los gauchos, te recomiendo Don Segundo Sombra, que trata sobre un joven que aprende cómo es la vida del campo. La Gran Aldea es una novela costumbrista que cuenta cómo Buenos Aires pasó de ser un pueblo a una gran ciudad.
hasta el día de hoy, uno de los sobrenombres o apodos de la ciudad de Buenos Aires es la Gran Aldea. ¿Has visto esta cara alguna vez? ¿Sabes quién es? Es el famoso Che Guevara. Amado por muchos, odiados por otros, inclusive dentro de Argentina. El Che Guevara es un personaje histórico de Argentina, ciertamente polémico. Yo personalmente estoy de acuerdo con algunas cosas que hizo para ayudar a los pobres, pero en muchas otras no estoy para nada de acuerdo con él. A mí en lo personal, si bien soy argentina, no me gusta hablar de política, pero entiendo que algunos estudiantes quieran aprender más sobre él, su vida y su ideología. Él escribió un libro muy famoso que se llama Diarios de Motocicleta. De hecho, este libro fue tan famoso que también hicieron una película basada en el libro. Para conocer más sobre la historia de Argentina, puedes leer estas dos biografías de Eva Perón. Seguro sabes quién fue Eva Perón. Seguramente conoces la canción Don't Cry for Me, Argentina. Canto fatal, lo sé. Discúlpame con tus oídos. No llores por mí, Argentina. Tal vez me sale mejor en español. Si hay un argentino en un karaoke en cualquier parte del mundo, 100% que va a cantar esta canción, seguramente. Evita fue la primera dama que hizo mucho por la gente necesitada, luchó por los derechos de los trabajadores y promulgó el voto femenino en Argentina. Eva Perón fue una mujer muy polémica y trascendió porque en esa época las mujeres no podían participar en la política, no podían hablar de política y ni siquiera podían votar. Y tuvo una vida muy interesante y trágica también. Las biografías que te recomiendo son Evita, Girones de su vida y otra que simplemente se llama Evita. Y si te interesa el periodo de la independencia, San Martín, soldado argentino, héroe americano, te cuenta la historia de José de San Martín, el libertador de Argentina. San Martín es una de las personas más importantes de toda la historia de Argentina, de todos los tiempos. Independizó a nuestro país de España, así que te puedes imaginar que tuvo una vida muy interesante. Y es el héroe nacional. Ahí lo tienes, 25 libros para leer en español para diferentes niveles, principiante, intermedio y avanzado. Dime en los comentarios, ¿ya leíste alguno de estos libros? ¿Hay otro libro que te gustaría incluir en esta lista? ¿Hay alguno que te interese y que te gustaría leer? Dímelo en los comentarios. Si te gustó la clase de hoy, dale un like, recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo, estructurada para mejorar tu español. Todos los meses nos enfocamos en un aspecto diferente para trabajar y mejorar de tu español. Y además tienes clases grupales de conversación todas las semanas con nuestros profesores calificados de All Spanish. Son de diferentes países. Tenemos profesores de España, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, México, Bolivia. Tenemos profesores de diferentes países para que puedas también exponer a tus oídos a diferentes acentos del español. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Bueno, esta clase a mí me inspiró para ir a leer mi libro que estoy leyendo en este momento. Así que te voy a dejar y me voy a ir a leer con, no sé, un té. Me gusta leer con un té de manzanilla, mi libro, música lo-fi o algo así relajante. Es la mejor forma de terminar mi día. Así que bueno, muchas gracias por venir a la clase de hoy y espero que también quieras venir al próximo viaje de inmersión a Buenos Aires que hago con mis estudiantes y venir conmigo al Ateneo y, ¿por qué no?, comprar uno de estos libros que te acabo de recomendar. Te voy a dejar en la descripción del video un link si quieres sumarte y si quieres registrar tu interés de venir conmigo al próximo viaje de Buenos Aires. Muy bien, muchísimas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.